nos dice en su palabra. Los viernes estamos estudiando el libro de Santiago, así que os animo a que abráis vuestras Biblias, la carta de Santiago, el capítulo 2. Eduardo, no te he preguntado, ¿leo del 8 al 13? ¿Leo antes, leo después? ¿Del 8 al 13? De acuerdo. Pues vamos a leer Santiago capítulo 2 del 8 al 13. Dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Padre Santo, te solicitamos ahora tu ayuda. Necesitamos, Padre, que tú, a través de tu Espíritu, implantes estas palabras en nuestros corazones y nos ayudes a ver qué tienen que ver con nuestro día a día. Te rogamos que ayudes a Eduardo en toda esta exposición. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como nuestro pastor ha dicho, ahora volvemos a retomar nuestros estudios sobre el libro de Santiago después de estos días de vacaciones o de Navidad. Podemos recordar otra vez de que Santiago, como el medio hermano del Señor Jesucristo, está escribiendo esta carta, o más bien son apuntes que alguien había tomado de sus predicaciones. La cuestión es que podemos decir en sentido general que Santiago tiene interés en animar a los creyentes judíos dispersos que han ido por todas partes del mundo, como encontramos en el versículo 1 del capítulo 1, que está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, el tema general del capítulo 2 es en relación con el favoritismo y llama a vivir conforme a la ley de Dios, enfatizando el amor al próximo como un tema principal para el cristiano. Ahora, en los versículos anteriores, vamos a ir leyendo a partir del versículo 8, pero en los versículos anteriores, él ha estado diciendo que sois necios si hacéis favoritismos a las personas ricas. Pero entonces ahora hay un cambio. Versículo 8 en adelante no está diciendo sois necios, sino sois desobedientes si hacéis favoritismo hacia otros. Entonces, en un sentido, seguimos con el mismo tema, pero desde otra perspectiva. O vamos a ser simplemente necios, o vamos a ser aún más desobedientes. Entonces vamos a ir mirando. Versículo 8, vamos a volver a leerlo otra vez. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, lo que Dios ha dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. En otras palabras está diciendo, si estáis cumpliendo este mandato real de Dios, entonces haces bien. Este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está citando Levítico capítulo 19, versículo 18, y Jesús lo cita en Mateo 22 como uno de los grandes mandamientos. Cuando Jesús fue preguntado cuál es el mandamiento más importante, entonces él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, estamos hablando de dos mandamientos de tremenda importancia, dicho por el Señor y dicho por Dios también en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, amar al prójimo implica tratar a todos con dignidad y respeto, sin favoritismos. Ahora notamos que Santiago está hablando esto no a personas que rechazan al Señor, sino a creyentes. Entonces, uno podría pensar, pues esto no me toca a mí, pero pues sí nos toca ir analizando nuestro corazón. Porque quizás tenemos que ir diciendo, Señor, dame un corazón que ama a los demás como tú nos amas. Y esto es fuerte. Dame un corazón que ama a los demás como tú nos amas. Esa es una oración que todos podemos ir haciendo. Y podemos ir pidiendo al Espíritu Santo que Él nos ayude a superar prejuicios y amar a todos por igual. Entonces, esto es lo que está diciendo en el versículo 8. Si amas a tu prójimo, a ti mismo, haces bien. O sea, estás cumpliendo este mandato real. Pero entonces, sigue versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. O sea, ya no está diciendo sois insensatos, está diciendo que estáis pecando. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. En otras palabras, está diciendo que el favoritismo, mostrar preferencia por una persona sobre otra persona debido a su riqueza o su estatus, es contrario a la ley de amar al prójimo. Entonces, Santiago habla de eso como pecado. Al hacerlo, nos volvemos transgresores de la ley, porque la misma ley de Dios dice, ama a tu prójimo como estás amando a ti mismo. En otras palabras, cuida a tu próximo como estás cuidando a ti mismo. Y obviamente todos los cuidamos nosotros. Por la mañana limpiamos los dientes, peinamos y tenemos pelo y nos arreglamos. Entonces, la misma forma que nos cuidamos nosotros, tenemos que cuidar a la persona que está sentada a tu lado. O cuidar a la persona que está trabajando al lado tuyo. O cuidar del prójimo, tu vecino, en la escalera. Entonces, si el Señor dice, si hacéis acepción de personas, si pones a una persona, si tratas a una persona en una forma diferente, sin respeto, porque es un ser humano, entonces dice que estamos pecando. Por lo tanto, quizás tenemos que venir delante del Señor y confesar si hemos mostrado favoritismo en alguna área de nuestra vida. Y quizás tenemos que orar por un corazón imparcial que refleje el carácter de Dios. Hemos estado diciendo que debemos que amar a los demás como Dios nos ama a nosotros. Entonces podemos pedir al Señor un corazón imparcial que refleje este carácter de Dios. Y soy consciente de que todos tenemos que pedir eso, algunos más que otros, pero yo también. Entonces llegamos a los versículos 10 y 11, que son claves en esta porción. Mirad, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Yo me acuerdo como joven pensaba esto no es justo. Si uno es bueno en todas las cosas y ofende en un solo mandamiento, entonces dice que soy como culpable de todos. Vamos a explicar esto. Pero sigue diciendo, versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio,
también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué implica eso? Está diciendo de que la ley del Señor es toda una unidad. Quebrantar un solo mandamiento equivale a ser culpable de toda la ley. Ahora, este quebrantar, la palabra en griego es un traspié, un tropezón, que quizás es una cosa pequeña, que uno diría no tiene mucha importancia lo que he hecho. Pero Dios lo considera como una cosa de tremenda importancia. No tienes que quebrar todas las normas del código de circulación para recibir una multa. Simplemente haciendo una cosa mala, entonces una multa. Pero no has quebrantado todas las normas del código, pero ofendiendo en uno es como si hubieras hecho todo. Y esto es lo que Dios está diciendo. Si no amamos al otro, si no estamos tratando a los demás con dignidad y respeto, sin favoritismos, entonces no estamos reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas. No cometes adulterio, ha dicho el Señor, pero también ha dicho, no matarás. Entonces, lo que Santiago está diciendo como un caso práctico, no cometes adulterio, pero matas, te hace igualmente transgresor. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a una obediencia integral, no selectiva. ¿Y por qué dice matar? Porque de todos los distintos mandamientos se fija en esto. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Por qué selecciona no matarás? Pues quizás lo veremos en el versículo siguiente, pero vamos a parar un momento. Quizás debemos examinar nuestra vida a la luz de la totalidad de la palabra de Dios y orar por la gracia de vivir una vida que refleje obediencia en todos los aspectos, no simplemente en algunos, sino una obediencia integral, no ir selectando unas cosas. Pero entonces digo, ¿por qué mencionas no matarás? Pues vamos a mirar el versículo siguiente. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a examinar este versículo un poco más. Así hablad. En otras palabras, está mencionando esta ley de la libertad, o sea, la ley que tenemos en Cristo, que Él nos ha dado la libertad debido a la gracia de Cristo, que nos libera del poder del pecado y nos capacita para obedecer a Dios. La gracia de Cristo nos capacita para poder obedecer su ley. Y por lo tanto, podemos hablar de la ley de libertad. Pero entonces Santiago nos dice que tenemos que hablar y actuar según esta ley. Y significa vivir con amor y misericordia, o con compasión, o con amor fiel. Así, hablad. En otras palabras, se está enfatizando que con nuestras palabras podemos matar. Y me parece que todos somos conscientes de esto. Como a veces palabras que otros nos han dicho, nos han hecho mucho daño. No nos han pegado con un palo, no nos han tirado piedras, pero lo que nos han dicho nos ha herido. Y dice,
Así hablad y así haced. En otras palabras, que tengamos tanto cuidado con lo que decimos, porque nuestras palabras o pueden curar o pueden matar. Y por lo tanto, lo que está diciendo es que nuestras palabras pueden ser causa de romper, como si fuera toda la ley de Dios. Nuestras palabras pueden romper, digamos, toda la ley de Dios. Puede quitar todo el fundamento de este amor profundo hacia los demás. Por lo tanto, quizás tenemos que ir orando por palabras y acciones que reflejen la libertad y la gracia que hemos recibido en Cristo. Nos habla de la ley de la libertad. Por la gracia de Dios, Él nos da libertad. Por la gracia de Dios tenemos este regalo tan tremendo del perdón. Perdón de todas nuestras transgresiones, de todos nuestros pecados. Y por lo tanto, quizás tenemos que ir orando de nuevo. Señor, quiero tener palabras no hirientes, sino palabras edificantes, porque quiero reflejar esta libertad y la gracia que tú me has dado. Y por lo tanto, quizás también tenemos que pedir por sabiduría para vivir como un testigo fiel del Evangelio, un testigo fiel de esta ley de la libertad. Porque entonces tiene unas consecuencias tremendas. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia, o sea, juzgar a otros sin misericordia o sin compasión, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Esto es muy serio. Lo que está diciendo es que Dios juzgará sin misericordia a quien no la muestra a los demás. También el Señor nos enseñó, si no perdonas a otros, tú esperas que Dios te perdona a ti. Está mal enfocado. Dios juzgará sin misericordia a quien no ha estado mostrando misericordia. Pero entonces nos dice, pero la misericordia es un atributo divino que debe reflejarse en nuestra vida. Por lo tanto, vemos el triunfo de la misericordia. Eso es lo que dice al final. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia o la compasión triunfa sobre el juicio. O sea, la misericordia, la compasión que damos a otros demuestra que hemos experimentado la gracia de Dios, y también el Señor mostrará misericordia o compasión con nosotros. Al orar, podemos dar gracias a Dios por su misericordia hacia nosotros. Podemos dar gracias a Dios por su compasión hacia nosotros. Podemos dar gracias por su fiel amor hacia nosotros, que está todo resumido en esta palabra misericordia. Pero también podemos orar pidiendo otra cosa. Señor, quiero ser un canal de esa misericordia, esta compasión tuya hacia los demás, porque quiero que la misericordia y la compasión vaya triunfando sobre el juicio. No quiero juzgar a otros, quiero ir siendo canal de tu misericordia, tu compasión. 3 aplicaciones prácticas. Amar sin condiciones. Buscar formas prácticas de amar a quienes están a tu alrededor, incluyendo aquellos que son difíciles de amar. Señor, ayúdame a amarles de todo corazón, aun a los que son difíciles de amar. Ahora tenemos que recordar que Santiago también, en parte de su congregación,
y tendrían amos muy difíciles. Porque en todas las iglesias primitivas, todas las iglesias del tiempo de los apóstoles, una gran parte de la congregación se componía de esclavos. Y entonces a veces los amos eran muy difíciles. Y entonces el reto para ellos es también amar sin condiciones. Si no somos esclavos, aunque a veces podemos pensar mi trabajo es una esclavitud, un momento, ir amando a los jefes y a los otros que están alrededor de nosotros. Otra aplicación práctica, evitar favoritismo. Examinamos nuestra vida y aseguramos de tratar a todos con igualdad, especialmente en la iglesia o en el lugar de trabajo, con profundo respeto hacia los demás. Porque todos los demás son seres humanos. A veces he oído la frase, la raza tal o la raza cual. No, hay solamente una sola raza, la raza humana. Y somos parte de esta raza. Por lo tanto, el Señor pide, como uno de los mandamientos, ama, cuida a tu prójimo, como te cuidas a ti mismo, evitando favoritismos. Y entonces, tercera aplicación, vamos a pedir al Señor que podamos ir reflejando su compasión. O sea, sé intencional en mostrar compasión y perdón. Sé intencional, que cuando alguien te ha hecho mal, entonces tómalo como una oportunidad. Puedo ser intencional en mostrar perdón. Aquella persona me ha hecho daño. Voy a tomarlo como una oportunidad para intencionalmente mostrar perdón. Porque las otras personas lo necesitan. De la misma forma que nosotros también lo necesitamos. Las otras personas necesitan palabras de edificación, palabras de perdón. Así confesamos que tantas veces hemos mostrado favoritismos en alguna manera, no hemos tratado a todos igual y reconocer que, como Santiago decía al principio de este capítulo, no somos simplemente tontos, sino ahora está diciendo, somos pecadores, estamos pecando. Y al orar, al interceder por otros, tenemos una oportunidad tremenda para mostrar amor al prójimo en nuestras súplicas. Y vamos a dar gracias por la misericordia, por el perdón que el Señor nos da. Y pedimos ayuda para que podamos vivir conforme a su gracia. Así, en resumen, este pasaje nos llama a vivir conforme al mandato real, como dice el versículo 8, recordándonos que la misericordia, la compasión, el amor y la obediencia a Dios son esenciales en nuestra fe. Nos llama a imitar a Cristo. Imitar. Es una palabra muy fuerte. Imitar a Cristo en todo. Es por esta razón el Espíritu Santo nos ha sido dado, para que Él pueda ir viviendo su vida en nosotros. Tenemos mucho camino, vale, pero vamos a seguir pidiendo, Señor, obra tú en mi vida. Y al reunirnos en oración, buscamos reflejar su carácter en nuestras vidas, que nuestra oración sea un testimonio de la compasión que hemos recibido del Señor. Esta deuda tan tremenda que tenemos con Él. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Su compasión hacia nosotros triunfa sobre el juicio que merecemos. Sobre el juicio que merecemos. Su gracia triunfa sobre el juicio que merecemos. ¿Cuánto debemos amarle? ¿Cuánto debemos vivir por Él con un corazón agradecido? Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Eduardo. Y
Me gustaría que podamos tener 2 o 3 oraciones en respuesta a esta predicación, dando las gracias por esta idea. Su misericordia triunfa sobre el juicio que merecemos. Así que vamos a responder al Señor en base a esta idea, en base a lo que hayamos podido escuchar en estas palabras.